Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que gracias a la Corporación UNIR y a Café Francesca sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Hoy está con nosotros, el director general de ICARE, analista político Pedro Donoso, con quien vamos a conversar sobre lo que se viene, al punto de cumplirse 100 días del gobierno de Guillermo Lasso, y quisiéramos saber, bueno, las expectativas se han cumplido, son días claves en los que un gobierno se arma y más o menos da idea al pueblo o a sus electores de lo que se viene en los próximos 4 años. Pero esto ha sucedido o nos hemos mantenido en una literal calma en la que no se cumplen las ofertas de campaña y ni tampoco se han cumplido los famosos 100 minutos en los que ya se tenía preparado arreglar este país. Estimado Pedro, bienvenido a Hoja de Ruta y cuéntenos, ¿cómo ve usted esta situación? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero creo que es absolutamente importante aclarar, ¿no es cierto?, que la valoración política de un gobierno se la hace 100 días, digamos, como un tema de cultura, ¿no?, como un tema de proceso democrático, ¿no? Usualmente a veces me consultan por qué 100 días, digamos, es como una herramienta normal, ¿no es cierto?, en la medición, y además suele ser como bastante exigente el poder hacernos una idea finalmente de un gobierno en 100 días. Creo que es bastante complejo finalmente, y es difícil que uno pueda establecer, ¿no es cierto?, una lógica de ver si se han cumplido o no se han cumplido las promesas de campaña. Ahora, lo que me parece importantísimo, digamos, analizar para mí es el contexto. Yo soy súper fetichista de los contextos, ¿no? Y creo que es súper importante en mi criterio analizar ahorita los dos Ecuadores que conviven. Yo digo esto, yo siento que hay dos Ecuadores, ¿no es cierto?, el de la percepción y el de la realidad, ¿no? Es decir, Sedatos publicaba recientemente finalmente que el estado de ánimo, que para mí es el indicador en los cuantitativos más importante, es, digamos, radicalmente distinto a lo que era, por ejemplo, el 5 de abril, ¿no es cierto? Es decir, el 5 de abril de este año, 5% de los ecuatorianos sentían que finalmente el Ecuador iba por buen camino y un 88.7% sentía que iba por un mal camino. Hoy finalmente, digamos, o en la medición del 5 de agosto, 57.7% de ecuatorianos sienten que va por buen camino y 35.4% de ecuatorianos sienten que va por mal camino. Es decir, la percepción de la gente, de acuerdo a este cuantitativo, es que el Ecuador, digamos, está en un ambiente positivo, ¿no es cierto? Si nosotros volcamos a ver, digamos, los indicadores reales, duros, vamos a ver que la realidad es distinta, ¿no es cierto? 56.000 ecuatorianos que han salido entre enero y mayo no han regresado, es decir, el comercio. Mayo tuvo un 6.3% de tasa de desempleo, que es la más alta del año. Ya llevamos un 41% de muertes violentas en exceso en comparación con el anterior año. Entonces, hay dos Ecuadores finalmente, ¿no? Claro, ahí la discusión es cuál es el Ecuador que, digamos, prima finalmente, y esa es la política, eso es lo interesante de la política. Muchas veces la percepción crea realidades que finalmente no son reales, ¿no?, marcados por la generación de opinión, etcétera, ¿no? Pero de una u otra manera, digamos, el hito más importante, y eso no está en discusión, del gobierno de Lasso es el tema de la vacunación, que yo creo que sí es un capital político importante para él. Claro, el tema de la vacunación obviamente le ha apalancado bastante al gobierno de Lasso, pero hay cosas como, por ejemplo, él ofreció de un rato al otro, dijo, vamos a eliminar la Cenacid, vamos a eliminar los exámenes. Resulta que en estos pocos meses, él ya ha dicho que, primero, que no hay cómo eliminar la Cenacid, parece que no le dijeron eso en campaña, no había cómo por temas constitucionales. El tema del examen quedó casi lo mismo, o sea, es lo mismo, es una nueva evaluación, pero es lo mismo. Y de igual manera el tema del sueldo a $500, el impuesto a la salida de divisas, cosas que, o sea, obviamente son ofertas de campaña, pero que se han ido diluyendo justamente en estos meses. Digamos, yo creo que esa es la estrategia política, ¿no es cierto?, de diluir aquello que finalmente, digamos, ofreciste y, claro, no puedes cumplir, ¿no es cierto? No hay cómo eliminar la Cenecit, ¿por qué? Porque está en la ley, hay que reformar la ley. No hay cómo eliminar el CIES, porque está en la ley, finalmente, del Centro de Inteligencia, lo puedes cambiar de nombre, pero no puedes eliminarlo, ¿no es cierto? Y, claro, ahí es muy interesante, digamos, irnos a todo el proceso eleccionario, es decir, el Guillermo Lasso de primera vuelta no fue el mismo Guillermo Lasso de segunda vuelta, ¿no? Y eso es muy interesante analizar. También es muy interesante analizar, digamos, que en esta guerra por captar votos, yo sostenía esto pre-segunda vuelta, ¿no es cierto?
Lazo, mientras más cosas ofrecía, más votos ganaba y menos grado de gobernabilidad resultaba tener finalmente, ¿no? Una cosa es sentarte ya en el sillón de Carondelet y otra cosa es ser candidato, ¿no? Ahora, lo que sí, digamos, puedo leer y puedo percibir es que todos esos ofrecimientos de campaña, de acuerdo a las cifras que podemos ver, ¿no es cierto?, se van diluyendo por lo que para mí es un punto de inflexión. Para mí el punto de inflexión es cumplir finalmente el tema de la vacunación, que era de las cosas más escandalosas, si se puede decir así, de sus ofrecimientos de campaña. Y yo creo que ese va a ser un punto de inflexión porque eso le va a dar un capital político mucho mayor para no resolver los problemas del país. Yo he tenido esta discusión con muchos colegas, ¿no? Ellos me dicen, sí, pero digamos, en septiembre, cuando ya se cumplen los 100 días, 9 millones de vacunados, ok, pero la gente se va a seguir muriendo de hambre. Yo no lo discuto, eso es real. La gente va a seguir migrando, totalmente de acuerdo. Sin embargo, el capital político no se traduce en resolver los problemas, sino se traduce en la legitimidad que ese cumplimiento de esa oferta de campaña le va a dar a Lazo. Lo que quiero decir con esto es que él va a poder decir legítimamente, ¿no es cierto?, y además con las cifras que estamos viendo, yo les vacuné, ergo, esta es mi propuesta de reforma laboral para resolver los problemas, esa es mi propuesta de reforma tributaria para resolver los problemas, y de una u otra manera, digamos, la gente lo va a empezar a aceptar por la lógica de la legitimidad de haber cumplido un hito tan importante como el tema de la vacunación. Más o menos como lo que sucedió con el tema de los combustibles en esta semana. O sea, aceptaron tranquilamente, o sea, no hubo ese estallido social que se hubiera pensado que iba a pasar. Ahora, con todas las propuestas que pueda presentar el señor Guillermo Lasso, en la Asamblea no tiene los votos. ¿Cómo podría él negociar o hacer algún arreglo para que esto pueda pasar? Yo voy a volver al tema de la vacunación porque para mí es un punto de inflexión. Parezco loquito hablando de esto, pero tiene sentido. Le va a dar tal legitimidad, ¿no es cierto?, que finalmente él va a poder presentarse, digo metafóricamente, ¿no es cierto?, ante la Asamblea y decir, yo fui el que resolvió o el que vacunó a los 9 millones, ergo, es difícil con esa aceptación que ustedes se vuelquen contra mí, ¿no? Y si es que eso sucediera, yo creo que ahí sí empieza a tener mucho sentido el tema de la consulta popular, a pesar de que Lasso ya anunció que no será en este año, o el tema de la muerte cruzada finalmente, ¿no? Es decir, todo implica el capital social, la acumulación de ese capital social, la legitimidad que te da eso para poder hacer frente a un choque de trenes. Es evidente finalmente que Lasso descuidó la capacidad de poder crear mayorías y le otorgó a la Alianza Pachacutic Izquierda Democrática 4 de 7 votos en el CAL. No es menor, 4 de 7 votos en el CAL. Entonces, finalmente yo creo que él va a presentarse, apenas cumple los 100 días, como el gran, digamos, gestor de la vacunación, y con eso va a pretender imponerse finalmente a los otros poderes del Estado y decir, yo finalmente tengo esa legitimidad, los números me apoyan, vamos por el camino que yo trazo. Y si ustedes no quieren ir por el camino que yo trazo, puedo, digamos, utilizar otras herramientas que me da la Constitución, ¿no? Por eso para mí la vacunación sí es un punto de inflexión interesante y sobre todo el ver cómo el fenómeno del efecto Lasso, entre comillas, ha generado estos niveles de optimismo que son brutales. Es decir, si bien en enero nosotros estábamos rayando en un pesimismo nunca antes visto, yo me di el trabajo finalmente de investigar cifras de pesimismo en el Ecuador y en la crisis del 99, la misma Sedatos nos decía que 7 de cada 10 ecuatorianos estaban pesimistas del presente con la crisis financiera. En 5 de abril, de acuerdo a los mismos Sedatos, ya rayábamos en lo absurdo. 9 de cada 10 creían que el país iba por mal camino, es decir, y cuando nosotros hablamos de pesimismo y optimismo, hablamos de ámbitos y de esferas muy importantes en la generación de opinión pública y en la generación de percepción política. Porque cuando la gente está muy pesimista, ¿verdad?, es fácil que pueda contagiarse de los reclamos y salir a protestar. Cuando está muy optimista, en cambio, se genera, digamos, un halo como de tranquilidad y es difícil hacer que se active la sociedad. Entonces yo creo que la estrategia de Lasso va por eso, por inyectar muchísimo optimismo finalmente a la gente para, digamos, poder enfrentar lo que se viene, ¿no? No, pero, o sea, sí, estamos de acuerdo en que hay un optimismo en la gente, pero no fue un tiro al pie el haberse lanzado esas declaraciones, por ejemplo, del préstamo al Emelec, que fue fácilmente rebatido por el mismo Emelec, porque mucha gente que votó por Guillermo Lasso y es hincha de Emelec, pues estuvo muy enojada en las redes sociales. Sí, digamos, podemos, esa fue mi primera percepción, como es una tontería lo que está haciendo. Yo creo que Lasso necesita reivindicar y revivir al correísmo como su opositor. Y en cambio, ¿no es cierto?, esconder o no darle el crédito de oposición a Pachacutic y al movimiento indígena.
Digamos, súper interesante ver cómo la lógica de la oposición se va creando. Uno cree que la oposición sale de la nada y no es así. El poder crea su propia oposición, el poder legitima su propia oposición. Y yo creo que finalmente, digamos, Lazo está huyendo a que su oposición sea el movimiento indígena y le conviene mucho más que su oposición sea el correísmo, finalmente. ¿Por qué? Porque ya lo derrotó en las urnas, porque es fácil crear el framing de la corrupción contra el correísmo, etcétera. Yo creo que esa fue la jugada. Yo no lo hubiera hecho así, no hubiera puesto algo tan pasional como un equipo de fútbol, podrías hablar de un montón de cosas más, pero sí, en efecto, yo creo que es el interés de poner en escena y de calificar al correísmo como su opositor, ¿no es cierto? Es casi como una escena de baile, siempre digo yo. Es decir, ahí, digamos, la persona que saca a bailar es el que escoge quizás a su pareja de baile, y yo creo que así juega la oposición. Yo creo que a Lazo le conviene mucho más, y él está mucho más consciente, que es mucho más fácil que la oposición venga del correísmo que del movimiento indígena. Claro, y aprovechar posiblemente las diferencias que tenga Pachacuti justamente con el movimiento del correísmo, ¿no? Ahora, ¿no es contraproducente ser demasiado optimista, o mejor dicho, llegar a un optimismo en el que después te des cuenta de que por optimista se te estaban llevando el país? Bueno, finalmente, digamos, eso es la lógica de la gente, ¿no? Yo lo que planteo finalmente es la estrategia política oficial, que a mí me parece que es una estrategia política. A ver, yo soy un analista político, yo no puedo definir si eso está bien o mal. Claro. Si lo fuera, yo me convertiría en actor político. Lo que digo es la lectura que yo estoy haciendo. Y creo que finalmente es bastante estratégico, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el 2001, ¿no es cierto?, cuando la Argentina vivía una crisis muy complicada, social, política, económica, salió este CD, ¿no es cierto?, de Diego Torres, ¿no?, de color esperanza. Esas son estrategias políticas para inyectar optimismo a la gente. Eso no, digamos, no es inocente tampoco. Y ese es el juego también, crear un framing de optimismo que es interesante para hacer que, de una u otra manera, digamos, quizás los reclamos sociales sean más difíciles de concretar, ¿no? Tipo Macri, más o menos, en Argentina, ¿no? Que también era un tema de optimismo, pero al final, bueno, también hubo un estallido en el que ese optimismo se acabó. Tarde o temprano hay un estallido, ¿no? Claro. Yo lo que siempre sostengo es este populismo happy face, digo yo, ¿no? Es de este populismo de pintar de colores, de sonreír, de hacer que todo el mundo sea optimista, y con eso finalmente no te centras en los problemas profundos, reales, muchos de ellos casi irresolubles, ¿no? Claro. También podría ser significativo el hecho de que Guillermo Lasso no haya tomado, no partido, sino no se haya pronunciado de una manera muy firme con la crisis que está pasando en el municipio de Quito, por ejemplo, que es una crisis obviamente que puede jalar hacia abajo, digamos, la popularidad del presidente Lasso. Es el populismo happy face, es decir, es el no me meto en problemas de los políticos, dicen, ¿no? Que además es terrible, porque también es un populismo antipolítica también, es decir, no, uno no puede lanzar y señalar que son problemas de políticos porque no lo son problemas sociales reales. Pero sí, o sea, creo que finalmente, digamos, Lasso se concentra mucho en el plan de vacunación porque sabe que es lo que puede dar réditos y no se mete en otros temas, no se mete en otros problemas, digamos, los trata de manera muy superficial. Si se entabla una tensión, llama al diálogo, ¿no? Es decir, es muy hábil para, digamos, surfear, digamos, en la superficie del agua y no tener que emerger y no tener que administrar las tensiones sociales. ¿Que eso te pasa, digamos, factura a futuro? De seguro que sí, pero por lo menos te ayudará en los primeros meses a asegurar un grado de gobernabilidad. Claro, un grado de gobernabilidad, porque posiblemente se le pueda acabar. Y justamente topando el tema del municipio, estimado Pedro, aprovechando tu presencia, ¿qué opinas tú de lo que está pasando en el municipio de Quito? Esta lucha de poderes, digamos que se ha rayado inclusive en el tema racismo y todo lo demás, pero ¿cuál sería la solución a esto? Porque muchas personas piden la salida de todos, lo cual no es posible por la ley, pero ¿cuál sería la solución en estos momentos políticamente? Sí, digamos, es complejo, ¿no es cierto? Yo la verdad no me centro mucho en el tema del alcalde, del otro alcalde, de los concejales. Yo creo que ahí, digamos, la gravedad finalmente está en esta lógica de no entender la importancia democrática de tener partidos sólidos, ¿no? ¿Y por qué digo esto finalmente? Porque, digamos, yo siempre hago la pregunta, ¿por qué partido ganó el señor Yunda? Nadie sabe. ¿Por qué partido ganó el señor Guarderas? Nadie sabe. Entonces, claro, el problema finalmente es que somos un país de partidos
sin candidatos, de candidatos sin partidos y de partidos y candidatos sin ideología, ¿no? Entonces, claro, mi preocupación no es lo cuantitativo. Todo el mundo dice, qué horror, pero 280 partidos, yo no tengo problema, en tanto en cuanto sus partidos tengan estructura, bases, militancia, ideología, etcétera. Entonces, yo creo que el fenómeno que estamos viendo en Quito ahora mucho tiene que ver con eso, ¿no? Por la ingobernabilidad que te genera que la política sean momentos, no procesos, sino sucesos, ¿no? Que uno pueda alquilar un partido, presentarse, ganar una elección y llegar a administrar una ciudad sin una estructura, sin un partido, sin claridad, sin ideología, a tal punto que finalmente su aliado, su candidato, sea el que le traicione, ¿no? Haciéndole trampa al sistema, porque el señor Guarderas ganó por el sur de Quito y él nunca en su vida, me imagino que habrá pisado el sur de Quito, por eso es trampa al sistema, ¿no? Entonces, claro, el problema finalmente radica en eso, es un problema de origen, y mientras no se resuelva la seriedad que se tiene que tener con los partidos políticos, las estructuras reales, mientras el Estado no financia los partidos políticos, porque es muy fácil entrar en el populismo de qué horror, cómo todos nosotros tenemos que pagar de nuestros impuestos a los partidos políticos. Eso es lo que hay que hacer, porque necesitamos democracias sólidas finalmente, necesitamos políticos formados. El político tiene que ser un profesional político, ¿no? Es terrible cuando un político se presenta y te dice, yo no soy político. Yo siempre hago esta metáfora, es como cuando te vas a operar y el cirujano entra y te dice, lo voy a operar yo, tranquilo, que yo no soy cirujano. No te dejas operar, es exactamente igual. Nuestro sistema necesita profesionalización de partidos políticos, tomar a la democracia en serio, no que sea un hobby, no que sea un pasatiempo, ¿no? Entonces creo que, digamos, la crisis del municipio de Quito, la crisis del municipio de Guayaquil, digamos, estamos viendo que tiene que ver más con un tema de cultura democrática que con otra cosa. Claro, ¿es Ecuador un país totalmente inmaduro políticamente? Totalmente, digamos, y parte finalmente por la creación de estos framings, ¿no es cierto?, de este populismo antipolítica, ¿no?, de empezar a concretar la lógica de yo no soy político, por lo tanto vota por mí, ¿no? Entonces, es eso finalmente, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el señor Javier Herbas, 5 meses antes se subió una camioneta de la izquierda democrática y consiguió un 15% tiktokeando finalmente, ¿no? Entonces, sí necesitamos mucho más madurez política, y la madurez política son recursos, es claridad, es ideología, ¿no es cierto? No es solo las ganas de. El problema es que somos un país en donde creemos que todo se resuelve con voluntad, y no es así. Claro, y también se puso de moda el tema de que yo no tengo ideología, y ya las ideologías están pasadas de moda. Sí, digamos que fue una intención filosófica, ¿no es cierto? Pero no tiene mucho asidero, y lo vemos ahora con Lazo, por ejemplo, ¿no es cierto? El Ecuador del encuentro es como este eslogan, ¿no es cierto? Es como en los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pero el momento en que tienes que convertir a ese eslogan en planes, programas y proyectos, es decir, política pública, y cuando tienes que financiar, ahí está la ideología. La ideología nunca es del qué, la ideología siempre es del cómo. Porque somos un país además de diagnósticos, todos sabemos lo que hay que hacer, sí, ya eso sabemos, pero el cómo es la discusión. Entonces, claro, cuando yo opto por finalmente pagar más deuda en vez de hacer inversión social, tengo una aproximación más con la derecha que con la izquierda, finalmente, ¿no es cierto? Y viceversa. Claro, además de un Ecuador en donde está trastocado y donde nada está en su lugar también. Entonces, claro, tenemos que reivindicar la importancia de las ideologías, finalmente tenemos que reivindicar la importancia de la política como profesión y establecer, digamos, ese camino hacia una madurez política, ¿no? No, tiene que ver mucho también esta inmadurez política con el tema de que cada 10 años hemos cambiado constituciones, o sea, las reglas del juego, y que definitivamente nos tendrán así porque ya posiblemente venga una nueva idea de asamblea constituyente. ¿Qué hacer para tener las reglas claras y donde solamente se hagan ciertos ajustes a esta Carta Magna? Yo no soy de criticar mucho que haya renovación de constituciones, porque ese es mi criterio. Yo creo que finalmente el problema no es que se cambien cada 10 años, el problema es que no se han respetado en 200 años. Ese es el problema. El problema es que nunca hemos respetado la ley, no importa si la cambiamos a cada rato, no importa las reglas del juego. Nuestro tema finalmente es siempre criticar la herramienta. Ese es el hobby, ese es el deporte nacional. Nosotros criticamos la herramienta. Hay que evitar que el Congreso designa las autoridades de control. Por lo tanto, es terrible que el Congreso designe las autoridades de control, por lo tanto, creamos el Consejo de Participación Ciudadana. Es terrible el Consejo de Participación Ciudadana, hay que eliminarlo. Por lo tanto, volvamos a la asamblea. Es que el problema no es del Consejo, es del comportamiento. Nuestro problema no es de herramientas, no es de instituciones. Es nuestro comportamiento y sobre todo este irrespeto a la legalidad, que es clásico en el Ecuador finalmente, ¿no? Es como pan de cada día, ¿no es cierto? Esta lógica, además muy sociológica, muy antropológica del latinoamericano, ¿no? Nosotros por naturaleza desconfiamos de la ley, desconfiamos de la autoridad, y si no queremos cumplir la ley, criticamos la ley. Entonces yo voy a 100 por hora
él me pone el radar una multa y critico que está ahí el radar y me lo bajo el radar, digamos, recojo firmas para bajarme el radar. No, tengo que cumplir la ley, es mucho más fácil cumplir la ley, ¿no? Eso vemos en sociedades europeas, es súper extraño que el europeo ponga en duda a la autoridad. Nosotros lo hacemos por naturaleza, ¿no? Entonces, es mucho más sociológico el tema. Yo no voy al tema de que... Gobernables los ecuatorianos, digamos. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la falta de madurez democrática, porque la democracia es eso, la democracia se vive al día a día, ¿no es cierto? Walt Whitman decía la democracia en la vida privada y pública, ¿no? Sí. Listo, mi estimado Pedro, queremos agradecerte por haber estado con nosotros. Realmente es importante tener tus conceptos aquí en nuestro espacio. Y claro, ojalá, ya digo yo, el exceso de optimismo también no nos pase factura luego y no le pase factura luego al gobierno nacional. Y lo que sí es que debemos ser mucho más maduros en los temas políticos. Estimado Pedro, muchísimas gracias. Tu mensaje final a nuestra audiencia. No, muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Siempre es un gusto estar con ustedes. Eso es todo. Muchísimas gracias a Pedro Donoso. Nosotros regresamos a Pedro Donoso.